Bienvenidos a Fuego de Avivamiento TV. El lugar donde los sueños de Dios se encienden en los corazones de los hombres y mujeres que han decidido no apagar su altar. Hoy comenzamos un viaje sagrado. Un viaje al corazón de los sueños de Dios. Y no podríamos tener mejor ejemplo que la vida de José. Un joven que soñó, que fue traicionado, vendido, encarcelado, pero jamás olvidado por el Dios Altísimo. Aquí, en Fuego de Avivamiento TV, creemos que cada proceso doloroso es una preparación para un propósito eterno. Creemos que cada lágrima sembrada en fe se convertirá en un río de bendiciones. Y creemos que aunque los hombres te olviden, el Dios que puso el sueño en tu espíritu jamás lo hará. A ti, soñador que tal vez has sido enterrado en el anonimato, traicionado por los tuyos o encerrado en la prisión del olvido. Hoy te digo en el nombre de Jesucristo. Levántate. Dios no ha terminado contigo. El sueño sigue vivo porque su palabra es fiel. Y aquí, en este altar de fuego, vamos a ver cómo tus sueños se convierten en la gloria de Dios manifestada. Bienvenido a Fuego de Avivamiento TV, donde el altar no se apaga. El tema de hoy se titula El propósito de los sueños en la vida del creyente, estudio basado en José. Suscríbete, activa la campanita, comparte esta palabra, y prepárate. Porque los sueños de Dios jamás mueren. Los sueños han sido, a lo largo de toda la historia bíblica, un medio de comunicación divina. No todos los sueños vienen de Dios, pero sí vemos en las Escrituras que Dios utiliza sueños para revelar su voluntad, su propósito y para dirigir a sus siervos. Un claro ejemplo de esto es José, hijo de Jacob, cuya vida fue marcada profundamente por sueños que no solo anunciaron su destino, sino también el de muchas naciones. Dios usa los sueños como revelación profética. Génesis 37 del versículo 5 al 7. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado, he aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Observación, el sueño no era producto de una imaginación o deseo humano, era una revelación anticipada del futuro que Dios tenía preparado para José. Los sueños de Dios generan oposición. Génesis 37 versículo 8. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O dominarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Cuando un sueño viene de Dios, inevitablemente va a provocar resistencia, envidia y conflicto. No porque el sueño sea malo, sino porque revela una posición de bendición y autoridad que no todos están dispuestos a aceptar. El tiempo de Dios es fundamental. Salmo 105 del versículo 17 al 19. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Entre el sueño y su cumplimiento, siempre habrá un proceso. José fue probado, fue vendido como esclavo, injustamente encarcelado, pero todo estaba dentro del plan perfecto de Dios para su vida. El sueño no falló. El hombre fue preparado. Los sueños de Dios siempre bendicen a otros. Génesis 50 versículo 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Dios no da sueños solo para beneficio personal, sino para salvación, preservación y bendición de otros. El sueño de José culminó en la salvación de Egipto y de su propia familia durante la gran hambruna. Conclusión. Los sueños que provienen de Dios revelan propósito, enfrentan oposición, requieren paciencia y fidelidad en el proceso. Son para la bendición de muchos, no solo del soñador. Hoy, Dios sigue hablando. Sin embargo,
como nos enseña la Escritura en 1 de Juan 4 versículo 1, debemos discernir todo espíritu y todo sueño, para asegurarnos que su origen sea verdaderamente divino. En el libro de Génesis encontramos que la vida de José no comenzó con sus sueños, sino con su carácter. Antes que Dios depositara un propósito tan grande, era necesario que existiera un corazón dispuesto a obedecer, aunque no entendiera. José fue un joven que caminó en integridad desde pequeño, lo que le hizo digno de recibir revelaciones tan profundas. Aquí aprendemos que los sueños de Dios no se le otorgan a cualquiera, sino a quienes ya muestran señales de fidelidad. El primer sueño de José revelaba su futura autoridad sobre sus hermanos, pero el hecho de que José fuera el predilecto de su padre también despertaba resentimiento en ellos. Dios no se equivoca en a quien le da sueños, pero a veces el soñador debe atravesar el dolor del rechazo antes de llegar a ver la manifestación. Es importante reconocer que la revelación celestial muchas veces viene acompañada de una cruz. Cuando José compartió su sueño, lo hizo de manera inocente. No había arrogancia en su espíritu, no se jactaba de su futuro. Aún así, fue incomprendido. De la misma manera, muchos hoy en día son llamados por Dios, reciben visiones o palabras proféticas y sufren persecución aún dentro de sus círculos más cercanos. La incomprensión es parte del proceso de los visionarios. Dios permitió que José fuera vendido por sus propios hermanos. A primera vista, parecía que el sueño se había truncado, pero en realidad, estaba en marcha. La traición no detiene el plan de Dios, más bien lo acelera. Muchas veces lo que percibimos como retrocesos, son parte del impulso que nos lleva al destino profético. Cuando José llegó a Egipto como esclavo, podría haber pensado que su vida había terminado. Sin embargo, el ojo de Dios estaba sobre él. No hay sueño divino que no esté custodiado por la soberanía de Dios. Aunque las circunstancias parezcan adversas, Dios sigue escribiendo la historia detrás de bambalinas. José, aun siendo esclavo, prosperaba. La Biblia dice en Génesis 39 versículo 2, «Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero». Esto nos enseña que la presencia de Dios en nuestras vidas es más importante que cualquier circunstancia externa. No importa si estás en un lugar de opresión, si Dios está contigo, prosperarás. El soñador no depende del entorno para florecer, sino de la unción que lleva dentro. La fidelidad de José fue probada en la casa de Potifar. Siendo tentado por la esposa de su amo, José prefirió perder su posición y ser injustamente encarcelado antes que pecar contra Dios. Un sueño dado por Dios demanda integridad, porque el sueño no puede cumplirse en un vaso sucio. Dios estaba forjando en José el carácter que necesitaría para gobernar. La injusticia de la acusación falsa llevó a José a la cárcel. Desde una perspectiva humana, este sería el final. Pero en el plan de Dios, cada aparente derrota es un movimiento estratégico hacia el propósito final. En la prisión, José encontraría a las personas clave que lo conectarían al palacio. Aprendemos aquí que incluso nuestras temporadas de cárcel tienen conexiones divinas escondidas. Dentro de la cárcel, José siguió operando en sus dones. Interpretó los sueños del copero y del panadero del faraón. Esto nos muestra que los dones de Dios no dependen de nuestra comodidad. Aún en el sufrimiento, el verdadero llamado no se apaga. José no dejó que la amargura contaminara su ministerio, siguió sirviendo fielmente. La interpretación correcta de los sueños en prisión fue el primer paso visible hacia la exaltación de José. Sin embargo, después de ayudar al copero, fue olvidado durante 2 años más, Génesis 41 versículo 1. Este retraso enseña una lección clave: el olvido humano no puede cancelar el recordatorio divino. En el momento exacto, Dios provocaría el recuerdo que cambiaría todo. 2 años después, el faraón soñó 2 sueños que perturbaron su espíritu. Ningún mago ni sabio de Egipto pudo interpretarlos. Aquí vemos que los problemas del mundo no pueden ser solucionados sin los siervos de Dios.
Cuando el sistema humano falla, Dios posiciona a sus soñadores preparados. El copero recordó a José en ese momento crucial. En un solo día, José pasó de ser prisionero a ser el segundo en mando en todo Egipto. Cuando el tiempo de Dios llega, no importa cuán bajo estés, serás levantado sobrenaturalmente. La promoción de José fue instantánea, pero fue precedida por años de fidelidad invisible. Faraón reconoció que en José habitaba el Espíritu de Dios, Génesis 41 versículo 38. No fue su inteligencia, ni su apariencia, ni su carisma lo que le dio favor ante el rey, sino la evidencia de la presencia de Dios. El soñador no necesita autopromoción cuando Dios mismo es quien da testimonio. José no solo interpretó el sueño del faraón, propuso una estrategia sabia para enfrentar los años de hambre. Esto indica que el soñador debe tener no solo revelación, sino también sabiduría práctica. El propósito de los sueños no es solo emocionar, sino producir soluciones en la tierra. Dios utilizó a José para preservar vidas. En medio de la hambruna, Egipto no solo sobrevivió, sino que prosperó. Los sueños de Dios siempre están conectados al bienestar de otros, nunca son solo para la exaltación personal. El verdadero soñador se convierte en un instrumento de salvación. José fue capaz de perdonar a sus hermanos cuando finalmente se reencontraron. Esto demuestra que el soñador debe aprender a soltar el pasado para abrazar el futuro. El perdón es la llave que desbloquea la completa manifestación del propósito de Dios. Cuando los hermanos de José se inclinaron ante él, se cumplió el sueño que había tenido décadas antes. Sin embargo, José ya no buscaba venganza, sino restauración. El sueño se había cumplido, pero su corazón había sido transformado en el proceso. José entendió que todo lo vivido, traición, esclavitud, prisión, formaba parte del plan de Dios. En Génesis 50 versículo 20, declara: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». El soñador maduro interpreta su historia a la luz de la soberanía divina. La historia de José nos enseña que los sueños de Dios jamás mueren. Pueden parecer retrasados, pueden ser atacados, pero nunca serán destruidos si permanecemos fieles. La fidelidad en lo poco prepara para la gloria en lo mucho. Hoy, muchos creyentes reciben sueños de parte de Dios, pero se desalientan en el proceso. Debemos entender que la demora no es de negación. Es el taller de Dios, donde forja corazones capaces de manejar la responsabilidad que vendrá con el cumplimiento del sueño. Uno de los mayores errores que podemos cometer como soñadores es interpretar los tiempos de proceso como tiempos de abandono. José podría haber pensado que Dios lo había olvidado cuando fue vendido, encarcelado y olvidado por el copero, pero su fe se mantuvo intacta. El soñador verdadero permanece firme aun cuando la realidad parece contradecir la promesa. El silencio de Dios durante las pruebas no significa su ausencia. José no recibió nuevas visiones o sueños mientras estaba en la cárcel, pero Dios estaba tan presente allí como cuando le reveló su destino. La madurez espiritual consiste en caminar por fe, no por vista, ni por emociones. Muchos en la actualidad abandonan su llamado porque esperaban una gratificación inmediata. Sin embargo, el modelo bíblico nos enseña que los grandes sueños requieren grandes procesos. Sin procesos, los sueños se convierten en trampas de orgullo en vez de plataformas de servicio. José nos enseña que los soñadores deben aprender a servir en todos los niveles. Él sirvió en la casa de Potifar, en la cárcel y finalmente en el palacio. Si no aprendes a servir en lo pequeño, nunca podrás gobernar en lo grande. Dios ve cómo administramos las etapas pequeñas antes de confiarnos responsabilidades mayores. Es importante notar que José no perseguía posiciones. Él perseguía fidelidad. Su corazón no estaba enfocado en alcanzar poder, sino en ser fiel a su Dios en cada etapa. Como resultado, Dios le confió poder. En el reino de Dios, la promoción no se busca, se recibe como recompensa a la fidelidad. Cuando José se presentó ante el faraón,
lo hizo como un hombre íntegro, no como un oportunista. No pidió recompensa, no buscó honores, simplemente interpretó el sueño y propuso una solución. El soñador debe ser más apasionado por el propósito de Dios que por la recompensa humana. El vestido de José cambió varias veces: túnica de colores, ropa de esclavo, vestidura de prisionero y finalmente, atuendo real. Esto nos muestra que el soñador debe estar dispuesto a cambiar sus vestiduras sin cambiar su identidad. Nuestra vestimenta externa puede cambiar, pero nuestro llamado permanece intacto. José reconoció que su don de interpretación venía de Dios. Génesis 41 versículo 16 dice: «No está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia al faraón». Aquí se revela uno de los secretos del éxito verdadero. El soñador reconoce que todo lo que tiene proviene de Dios y vive en una continua actitud de dependencia. Cuando el faraón entregó a José su anillo, símbolo de autoridad, era una declaración profética: la autoridad sobre tu vida será reconocida cuando pases el proceso y mantengas tu corazón limpio. Muchos desean el anillo sin pasar primero por la prisión. La historia de José también nos muestra la importancia del olvido y del recuerdo en los tiempos de Dios. El copero olvidó a José, pero Dios recordó su promesa. No dependemos de la memoria de los hombres, sino de la fidelidad de nuestro Dios eterno. A través del sufrimiento, Dios mató en José cualquier raíz de amargura o deseo de venganza. Cuando llegó el tiempo de su exaltación, su corazón era libre para perdonar. Un soñador que no sana sus heridas puede terminar usando su posición para destruir en vez de edificar. El nombre de los hijos de José tiene un significado poderoso. Su primer hijo, Manasés, significa: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Esto nos enseña que Dios puede sanar completamente tu pasado antes de lanzarte a tu futuro. Su segundo hijo, Efraín, significa: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Esto declara que el lugar de tu mayor dolor puede convertirse en el lugar de tu mayor fruto si permaneces fiel a Dios. José fue un administrador fiel de la abundancia. Durante los 7 años de prosperidad, almacenó grano para enfrentar los 7 años de hambre. Aquí aprendemos que el soñador no solo recibe revelaciones, también debe ser sabio en la administración de recursos. La historia de José no termina en su propia exaltación, sino en la preservación de su familia y de toda una nación. Esto nos enseña que los sueños que Dios nos da siempre tienen un alcance mucho mayor que nuestro bienestar personal. Cuando sus hermanos vinieron a Egipto en busca de comida, José los reconoció, pero ellos no lo reconocieron a él. Esto nos enseña que cuando Dios te eleva, muchas veces aquellos que te conocieron en tu pasado no podrán reconocer lo que Dios ha hecho contigo. José probó el corazón de sus hermanos antes de revelarse. Esto muestra que el soñador maduro discierne cuándo y cómo revelar lo que Dios ha hecho en su vida. No todo debe ser revelado inmediatamente, la sabiduría guía las revelaciones. La restauración familiar fue parte fundamental del propósito de Dios. El sueño no era solo para José, era para toda su familia. Dios siempre incluye la restauración en sus planes, porque Él es un Dios de generaciones. Finalmente, José lloró en varias ocasiones al reencontrarse con sus hermanos. Esto muestra que el soñador no endurece su corazón en el proceso. Permite que Dios mantenga su espíritu sensible, aún después de tanto dolor. Cuando Jacob murió, los hermanos temieron que José se vengara. Pero José reafirmó su perdón, diciendo: «No temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios?». Génesis 50 versículo 19. El soñador maduro entiende que la venganza pertenece a Dios y su rol es extender misericordia. Dios no solo usó los sueños para dirigir a José, sino que también lo estableció como un intérprete de sueños para otros. Esto enseña que el soñador verdadero no solo recibe para sí, sino que también ayuda a otros a entender sus propios sueños. José fue enterrado en Egipto, pero antes de morir, pidió que sus huesos fueran llevados a la tierra prometida.
Hebreos 11 versículo 22 dice que esto fue un acto de fe. Aún en la muerte, el soñador cree en las promesas de Dios. Cada etapa del proceso de José fue una escuela de carácter, humildad y dependencia de Dios. Sin esas lecciones, el cumplimiento del sueño habría sido su ruina en lugar de su bendición. El ejemplo de José nos impulsa a seguir soñando en medio de la adversidad. Los retrasos no son finales, los silencios no son rechazos, y las traiciones no son derrotas. Todo coopera para bien a los que aman a Dios. Romanos 8 versículo 28. En un mundo que idolatra el éxito instantáneo, José nos enseña el valor de los procesos largos y dolorosos. El tiempo de espera es la incubadora de la grandeza espiritual. Hoy, Dios sigue levantando soñadores en medio de circunstancias imposibles. La unción que te acompaña es mayor que cualquier oposición que enfrentes. Si permaneces fiel, verás la manifestación. Cada lágrima, cada injusticia, cada noche solitaria no han sido en vano. Todo está siendo tejido en el tapiz de tu destino eterno. Dios no solo cumple sueños, forma soñadores que reflejen su gloria. El sueño es grande, pero el que sostiene el sueño es aún más grande. Así como José, cada soñador fiel será levantado en su tiempo. No apresures los procesos. No manipules las circunstancias. Solo permanece fiel. Y cuando veas el cumplimiento, recuerda siempre, no fue por tu fuerza, ni por tu sabiduría, sino por la fidelidad del Dios Altísimo que vela celosamente por sus propósitos. Oremos para finalizar este estudio titulado, El propósito de los sueños en la vida del creyente. Padre eterno, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, en este momento levantamos nuestras manos en gratitud. Gracias porque tú sigues hablando a través de sueños, visiones y revelaciones. Hoy te pedimos, Señor, que formes en nosotros el carácter necesario para sostener los sueños que has depositado. Ayúdanos a permanecer fieles en los tiempos de prueba, a no desmayar cuando todo parece contrario, y a confiar en que tú eres fiel para cumplir cada palabra que has hablado sobre nosotros. Que seamos instrumentos de bendición, no solo para nosotros mismos, sino para generaciones. Hoy declaramos que en Fuego de Avivamiento TV, donde el altar no se apaga, se levantarán soñadores firmes, soñadores llenos de fe, hombres y mujeres que verán la gloria de Dios manifestarse en sus vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos y amigos, hemos llegado a la parte final de este estudio titulado El propósito de los sueños en la vida del creyente, estudio basado en José. Suscríbete al canal. Activa la campanita de notificaciones. Comparte este mensaje con otros soñadores. Deja tu comentario y dinos, ¿qué sueño crees que Dios está formando en tu vida? Recuerda, estuviste en Fuego de Avivamiento TV, donde el altar no se apaga. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Hasta la próxima.